Bienvenidos al podcast de Mercurias, un espacio pensado para alejarnos de la urgencia algorítmica y detenernos a pensar el clima sociocultural de nuestro tiempo con la profundidad que merece. Los gobiernos tienen razón en preocuparse. Las redes sociales son dañinas para cerebros en desarrollo, pero la respuesta que algunos están eligiendo es prohibir el acceso. Y eso ataca al síntoma, pero al fondo de la cuestión no le hace ni cosquillas. El verdadero problema es el diseño de las plataformas. Es necesario sacar el foco de la conducta individual y ponerlo en construir tecnologías que no sean dañinas por defecto. Bienvenidos a un nuevo episodio de la quinta temporada del podcast de Mercurias. Mi nombre es Male y soy la fundadora de Mercurias Marketing, una agencia de contenido digital y productora de eventos. En el día de hoy nos acompaña de nuevo Mary, nuestra jefa de producción, que nos dimos cuenta que el otro día la presentamos y no explicamos bien lo que hace Mercurias. Así que, Mary, ¿quieres explicar a toda esta gente que nos está mirando y escuchando? A toda esta gente que está mirando y escuchando, y a mi familia y amigos que hasta el día de hoy no saben lo que hago. Bueno, yo empecé a trabajar en Mercurias hace ya 4 años. Yo me dedico a producir eventos de manera integral. Esto significa que lo hago del inicio al fin. Todo lo que es producción. Todo lo que es producción. De eventos, de contenidos, rodajes, campañas de UGC, sí. Bueno, muchas cosas. Un montón, todo lo que es producción. Pero bueno, nada, por eso queríamos contar lo que hace para que entiendan por qué estamos haciendo este podcast juntos, que es un poco sobre, digamos, son reflexiones sobre el mundo hoy en día, internet, cultura digital, política y demás. En el día de hoy tenemos un capítulo que está para nosotras bastante bueno, porque vamos a hablar de la regulación que impusieron algunos de los estados del mundo a las redes sociales respecto de los menores y de los adolescentes, que son, digamos, como la parte de la población que está más vulnerable a todo esto. Nosotros en el capítulo anterior desarrollamos todo lo que tuvo que ver con los juicios de Meta y de Google, que fue como la primera vez que en una instancia judicial las empresas tecnológicas, estas gigantes, tuvieron que admitir, o por lo menos quedó comprobado, que están usando un diseño que es a propósito adictivo, digamos, y que las personas más afectadas por este diseño adictivo son los adolescentes y los niños. A raíz de esto, hay estados que están actuando con algún tipo de regulación y en este capítulo vamos a ver cómo está operando esto y si está funcionando o no. Sí, y no solo es un tema que está muy bueno a tratar y cuando armamos el guión nos dimos cuenta de que realmente estaba muy interesante, sino que además es muy actual porque estamos hablando de algo que se empezó a dar 2024. Sí, bueno, 2024. 2024, el año pasado full y hasta el día de hoy siguen viendo qué hacen. Bueno, vamos allí. Con este quilombo. Primer acto. El problema que nadie puede ignorar. Bueno, y como dijimos recién, o sea, esto va a estar apuntado muy a niñez y adolescencia porque son la población más vulnerable en muchos sentidos, pero sobre todo en esto de lo que es el uso de redes sociales y el universo digital. Nosotros somos millennials, con lo cual crecimos en un momento donde no existía todo esto y somos como de la generación que vivió las dos cosas, ¿no? Tuvimos por un lado una infancia súper analógica y desde fines de nuestra adolescencia, diría, y temprana juventud, empezó a ingresar todo esto, pero claro, el momento más vulnerable de nuestras vidas medio que ya había pasado. No es que no nos afecte. No, nosotros en la niñez, y además esto es bastante importante porque en la niñez es cuando se está formando el cerebro, ¿no? De los niños. Entonces... Y la personalidad. Y la personalidad. Entonces lo que te impacta ahí lo arrastrás después durante toda tu vida y es más difícil después de, no sé si corregir es la palabra, sanar, no sé. Sí, nosotras todavía jugábamos en la vereda. Sí, o nada, había una vida que había otros problemas igual, no es que no había problemas. No, y si queríamos usar la computadora íbamos a un ciber. No, y pero también... no es lo mismo el uso de la computadora esporádico en un ciber por que eso, estar todo el día por ahí eso íbamos al ciber para pagar una hora de ciber, tenías que lavar los platos una semana, por lo menos. Claro. Ahora estás ahí. El problema es que no estábamos tanto tiempo, nuestra vida no pasaba tanto tiempo, pasaba por ahí. Y el problema también, la confusión que se hace es que muchas personas piensan que el problema es lo que ven los pibes, no el contenido que ven en las redes sociales. Y no. No. De hecho, en los últimos años el debate siempre giró hacia,
que es el problema de lo que estamos consumiendo, que es lo que hablamos en los episodios anteriores. Pero la verdad que no, que el problema es más que nada el diseño adictivo, o sea, que tiene para atraparte y que estés adicto y que no puedas salir, independientemente de que el contenido también a veces es nocivo, ¿eh? No es que el contenido está todo bien y listo. Pero bueno, el problema no es lo que ves, sino que no puedes parar de verlo. Sí. El contenido es nocivo, más nocivo es el tiempo que pasás, porque los pibes que pasan más de 5 horas en las redes presentan el triple de problemas en cuanto a dismorfia corporal, se podría decir, o Sí. problemas de imagen corporal, más de la mitad de los pibes que pasan 2, 3 horas. Entonces, bueno, este es un dato bastante relevante y es ahí a donde hay que... Este dato nos golpea. A donde este dato nos golpea de cerca. No, pero bueno, posta, el tema con los pies es esto, genera depresión, ansiedad, mucha dismorfia corporal que después se transforma en trastornos de la conducta alimentaria, etc. Todos estos datos que estamos dando son datos de Europa y el resto del mundo. En Argentina no hay datos. No hay datos, pero sí tenemos datos, o sea, no hay datos de esto en general, pero tenemos datos de otras cosas que, si bien no son una consecuencia directa, están muy vinculadas. Por ejemplo, tema ludopatía. Hay un montón de pibes adolescentes con problemas de ludopatía por las apuestas online. Y eso está intrínsecamente relacionado a las redes, porque recuerden que las redes sociales tienen un diseño que es muy parecido a todo lo que tiene que ver con apuestas y demás, porque básicamente los ingenieros sacaron de ahí el diseño para que sea adictivo. Sí, el año pasado creo que fue el registro del máximo nivel de consultas con respecto a problemas de juego online con los pibes. Sí, más del 27%, o sea, creció en un 27% el registro de consultas. Y también, según un estudio que se hizo en AMBA, 6 de cada 10 pibes tienen riesgo de conductas adictivas vinculadas al juego online. Además de que el tema de las apuestas online es nefasto. Todo el tiempo hay publicidades de apuestas online en las redes, todo el tiempo hay publicidades de apuestas online en la televisión, y dan el otro día hay uno de Susana Jiménez, bueno, y ahí dicen, bueno, es para mayores de edad, esto hace mal, siempre con controles, como, bueno, dale, ¿cómo controlas algo que es totalmente adictivo? Es como, incluso es medio hasta irónico ese tipo de publicidades, y los pibes burlan la ley. Claro, el tema es ese en realidad. No es que burlan la ley, es que no es nada difícil, la verdad. O sea, es que las plataformas de apuestas online tampoco hacen que sea muy complicado poner que tenés una edad que en realidad no tenés. Y lo hacen a propósito. Y apostar, sí, obviamente lo hacen a propósito. Pero bueno, nada, esto es algo... Nosotros tenemos un episodio de este podcast en la temporada 3 que hicimos con Lucía Feinboy sobre apuestas online vinculadas a la adolescencia. Y tenemos otro que hicimos con las chicas de Lazo Natal respecto de redes sociales en infancias y el impacto que tienen. No solamente del uso de las infancias, digamos, de que los niños usen redes sociales, sino también de la exposición de los niños en redes sociales. Son muy interesantes si quieren saber más sobre esto. Y un detallito, ¿no? Porque uno también tiene que hacerse cargo y ser un poco responsable con el mundo que quiere crear. Hemos rechazado ofertas laborales de empresas de juego de apuestas. Sí, todas las agencias igual. Es cierto que nadie paga como pagan los casinos online. La verdad que a toda la gente que ha rechazado publicidades, UGC, influencers y demás, mis mayores respetos, pues están rechazando muchísima guita, ¿no? Hay marcas que paguen más que un casino online. Pero bueno, y después otra cosa que también tiene que ver con Argentina, que como ya les dije, no tenemos datos de términos de daños de redes sociales, pero sí estas cositas periféricas que tienen un poquito que ver. Una cosa es la ludopatía adolescente, digamos, infantil también. Y después también el caso de depresión, angustia, cómo han subido los suicidios en el último tiempo en adolescentes sobre todo. El suicidio es la segunda causa de muerte en chicos de 10 a 19 años en Argentina y es la primera causa de muerte en mujeres adolescentes, superando tumores y accidentes. O sea, esto obviamente no es consecuencia directa de las redes sociales. No podemos decir que esto es por eso, pero sí empezó a pasar cuando las redes sociales empezaron a ser el centro de la vida social y afectiva de los pibes. Pero no es casualidad tampoco. No, o sea, no sé si no es casualidad,
Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que esta generación tiene unos niveles de angustia y depresión que no tienen precedentes. O sea, es la generación de adolescentes ahora es la más deprimida y más angustiada de los últimos años. Bueno, y Argentina obviamente no es el único país que está teniendo estos problemas con la población más joven. En un montón de lugares del mundo está sucediendo lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando? Los estados están empezando a regular. Los que están empezando a hacer algo, porque hay otros estados que eligen no hacer nada, por ejemplo este. Dentro de los que eligen hacer algo, hay algunas variables que vamos a desarrollar a continuación. Segundo acto, la respuesta más elegida, prohibir el acceso. Bueno, y en esta ola regulatoria que se estuvo dando más o menos desde que Me gustó lo de ola regulatoria. desde el 2024. Ahora hay un país que fue como pionero porque es como medio como el más drástico, que es Australia. Que tiene una idea innovadora. La rompió, la prohibición, ¿no? La prohibición total. Que ha funcionado a lo largo de la historia de la humanidad de una manera excelente. ¿Por qué iba a fallar ahora con algo tan complejo? Sí. Exactamente. El Estado australiano en noviembre del año pasado dijo, ¿saben qué? Para menores de 16 años no van más las redes sociales, ya fue, no los dejamos entrar más hasta que no cumplan 16 y esto entró en vigencia en diciembre, o sea que lleva 3 meses más o menos desde que estamos grabando esto. Sí. Y ya hay estudios arrojados. algunos resultados. Primero les vamos a contar un poco de qué se trata esta prohibición. No es el único país, también Francia, Dinamarca, Noruega, España. España se agarró el fanzine de Australia y lo copió igual. Dijo, sí, un stencil. Vamos a hacer lo mismo que Australia, porque es Australia. Y los demás, bueno, como van por ahí, pero la mayoría de estos que decidieron regular como que medio que fueron por el lado de la prohibición. Prohibición total hasta un nivel que ni los padres están autorizados a darles el permiso, o sea, que pasa por encima de la autoridad de los padres. Entonces, ¿qué implica la ley de Australia? Prohibición a menores de 16 años para ingresar a las redes sociales. Entonces, ¿qué hace la ley australiana? Le dice a las empresas, che, vos tenés que verificar que la persona tenga efectivamente 16 años y para eso, verificación de edad. Las plataformas que se prohibió como todas las plataformas en donde vos podés postear contenido y mensajería instantánea. Por ejemplo, YouTube, Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok. Zafaron algunas, tipo WhatsApp, que es supuestamente de mensajería instantánea, aunque técnicamente es una red social WhatsApp, pero no importa. YouTube Kids, pero bueno, nada, eso va cambiando porque el organismo que la regula puede ir modificando, pero por ahora, nada. Y se imponen multas muy suculentas de hasta $50 millones más o menos a las plataformas que no cumplan esto. O sea, no a la familia, menos a los pibes, ¿no? Exactamente, como eso está bueno, ponen la responsabilidad en las plataformas, no en las familias ni en los pibes. Y de hecho, las familias no tienen no tienen ninguna potestad. No, y no pueden ni siquiera dar un consentimiento para que los pibes puedan usar las redes sociales. O sea, la autoridad del gobierno con esta ley es aún mayor que la autoridad de los propios padres para con sus hijos. O sea, no pueden. Ahora, lo que dice el gobierno australiano, que esto me parece interesante, es que ellos no lo ven como un ban, como una prohibición, aunque todo el mundo le dice prohibición. Ellos lo que dicen es, nosotros lo que estamos haciendo es retrasar el acceso a las redes sociales, no prohibiendo las redes sociales. Entonces, dejan todo como está, simplemente que no podés entrar a este mundo horrible hasta que tengas 16. Six at War. Pero a partir de los 16 es el mismo mundo. Claro, además, 16, vida loca. Claro. No, y además con toda la represión de todos los años de no poder usarla, imagínate, te la pegás, pero con todo. Sin límite. Eso es lo que tiene, bueno, esas son las cosas que conlleva una prohibición, ¿no? Exactamente. El deseo por el objeto prohibido se vuelve fatal. Sin sonar freudiana. Exactamente. Bueno, esto hace 3 meses, ahora estamos, 4 meses, eso lo estamos grabando en marzo, está vigente desde diciembre del año pasado que se está implementando. Y ya se arrojaron como algunos resultados, ¿no? Y Safety, que es como el ente regulador y el que está a cargo de chequear que todo esto se cumpla, ya hizo un primer reporte en donde dijo, bueno, que todas las cuentas bajaron como 5 millones de cuentas, que igual 5 millones de cuentas
No es nada. No es nada porque aparte la mayoría de la gente tiene más de una cuenta. Sí, los resultados que arrojaron es lo mínimo que puedes esperar de una prohibición así, que no tenés un recovequito de nada. O sea, como mínimo puedes esperar esto. Sí. No es que hicieron algo innovador o que realmente fue un gran cambio. Sí, porque se detectó que 1 de cada 3 pibes sigue teniendo cuentas. Y vos te preguntarás, ¿por qué? Si está prohibido. Bueno, lo que hizo este reporte es encontrar al menos 4 fallas. 4 fallas, O sea, al menos. La primera es que las plataformas incentivan a los menores a hacer trampa. Mandaban mensajes a los pibes de menores de 16 que no pasaban la prueba biométrica o la verificación facial, les mandaban un mensaje y le decían, intentalo de nuevo una vez más, pero arruga la cara, meté los dientes para adentro. De hecho, hay casi un pibe que lo hizo y pasó, debe haber 1000. Sí. No tenían límite de intentos. La segunda falla es eso, o sea, te dejaban intentar todas las veces que vos quieras pasar los datos biométricos hasta que pasaras por 16. Sí, creo que el límite de, así como a nivel general de intentos, creo que son 3 y estos daban como hasta 5, algo así. No, son 5 y daban más de 10. Peor, peor. Y acá hay pibes de 14, 15, hasta 13 años que por ahí, con un reconocimiento facial, pasan de 16. O sea, no necesitaban más que eso. Como que ellos te decían, bueno, dame un DNI, pero si no, mostrame la carita. Y con la carita ya estás. Después también el hecho de que denunciar la cuenta de un menor es un obstáculo, no se puede, como que te piden una carta firmada por un abogado. Sí, te pedían, los padres tenían que llevar una carta firmada por un abogado. Algunos intentaron hacerlo, pero creo que más de la mitad de las denuncias quedaron ahí como estancadas. Pero porque imagínate toda esa burocracia para que no tenga que usar mi Instagram. Estoy tapado de laburo, no me puedo poner un abogado. Y bueno, y la cuarta es que las plataformas directamente no hacían nada. Claro, algunas directamente no ponían ningún control. No ponían ningún control. Vos decías, che, tengo más de 16 y adelante. Adentro. Bienvenido. Adentro, que afuera hace frío. Entonces, bueno, esto es lo que arroja el reporte del ente regulador a los 3 meses de haber implementado. Obviamente 3 meses es muy poco y tampoco podemos decir, che, esto es un fracaso porque, bueno, no sé, hay que darle tiempo. Pero es cierto que el tema de la prohibición hace un poco de ruido. De hecho, hay muchos detractores de esto, incluyendo UNICEF Australia. UNICEF Australia hizo unos pedidos que fueron totalmente ignorados y hasta burlados. Una de las cosas que pidió UNICEF Australia fue, primero, o sea, lo más lógico, escuchemos a los pibes. Sí, y además, escuchar a los pibes, y los pibes además dicen, che, sí, o sea, es re fácil burlarlo y entrar. Eso desde ya. Y le estoy pasando mal, o sea, no te das cuenta que tengo una angustia y una ansiedad, que tengo 10 años y este mundo no hay una esperanza de nada. Ayúdame, loco. Ayúdame, loco. UNICEF Australia dice eso, tipo, che, acá están todo un montón de adultos tomando decisiones por pibes y nadie se le ocurrió ni una vez a ir a hablar con alguien que estuviera pasando por esto. Y eso la verdad que me parece como muy interesante, que hayan legislado sin tener en cuenta nada de todo esto. Y después, una cosa muy interesante también es que la ley impide que vos te loguees en las plataformas, que vos tengas una cuenta de TikTok, de Instagram, pero no te impide ver sin loguearte. Claro. Y ver sin loguearte es mucho más nocivo que logueándote. Porque sí, no tenés tu algoritmo, o sea, te aparece lo que te aparece, lo ves. Te aparece lo que te aparece, claro, sin control parental, sin nada, y lo ves. Entonces muchos pibes hacen eso, se meten, digamos, a la cuenta sin un login y empiezan a ver contenido más que mega random, muchísimo más que si tuvieran su propio login. Después la prohibición de estas redes, como decía Male, de Instagram, X y todo eso, que lleva a la marginalidad, que caes en un Telegram. Claro, o sea, te desaparece la herramienta. Migrás a plataformas más chicas o plataformas que no están dentro de este marco legal, como Telegram. O WhatsApp, que no está, y WhatsApp no tiene un control parental de nada. No. Entonces termina siendo peor. Claro, es mucho más difícil porque todas las herramientas que tenemos para protegerlos de los contenidos masivos, que igual no son muy efectivas, esa también es la realidad, pero son mejor que nada. Sí, y acá desaparecen por completo y encima eso, lo que dice Mary, migrás a otras cosas muchísimo más opacas, como un grupo de Telegram, un grupo de WhatsApp y qué sé yo, y ahí se pierde todo el control. Y después, por último, respecto de las críticas, también dicen que la verificación masiva de edad lo que hace es eliminar el anonimato, porque cuando todos tenemos que verificar nuestra identidad para decir bien la edad que tenemos,
deja de existir el anonimato en Internet, que yo entiendo que es algo que puede llegar a ser muy nocivo, porque obviamente cualquiera es muy vivo dando discursos de odio, lo que sea, atrás de una pantalla con un arroba que es XX55. Pero bueno, también hay gente que dentro del anonimato se protege. Hay comunidades por ahí de minorías, de sí, disidencias. o denuncias contra agentes poderosas que sabes que si la denuncias con tu nombre te has... Sí, pero mucho más tranqui que eso. O sea, pertenecer a una comunidad en donde vos por ahí no querés decir quién sos. Sí. Y no porque estés haciendo nada malo, sino que porque, bueno, no estás preparado. Sí, no, y entonces necesitas cierta protección. Claro, y entonces ahí también hay como un tema de pibes por ahí que se sentían súper protegidos, o un lugar de contención donde podían alzar su voz y decir lo que les pasaba. Y no lo querían hacer con su nombre real, y esto ahora ya no es posible porque tenés que identificarte sí o sí para poder cumplir con los requisitos de verificación de edad. Sí. Entonces, bueno, eso también es un tema. Pero bueno, algo muy importante sobre estos 4 meses de implementación, las denuncias por ciberacoso o imágenes abusivas de menores entre enero y febrero del 2026. Bajaron. No bajaron. Subieron. No, quedaron igual respecto al periodo 2025. Entonces, quiere decir que por ahora esta ley no ha mostrado como efectividad. Es cierto, igual, vuelvo a decir, no pasó mucho tiempo, hay que ver qué pasa más adelante. No digas hay que darle tiempo, no lo digas. Pero bueno, no sé. Igualmente, nosotras creemos, no sé, voy a hablar por mí, que la prohibición no es medio que no es por ahí, porque justamente por esto, porque la prohibición empuja a los márgenes y los márgenes son más peligrosos. Sí. Y además acá, fundamentalmente, otra vez, no se está atacando el problema de fondo, que es el diseño y no el acceso. El diseño de las plataformas. Exactamente. Pero entonces yo te pregunto, ¿hay algún país que haya hecho algo diferente? Hay un país que hizo algo diferente y se trata de Brasil. Tercer acto, la respuesta distinta. Regular el diseño. Regular el diseño, no prohibir el acceso, como decíamos recién. Hay un país que la vio, que es Brasil, y todo empezó justamente en las redes sociales. Sí. Un youtuber que le dice, no sé cómo se llama, le dicen Felca. Felipe se llama. Felipe, qué lindo nombre. Con un pelazo, pues tiene un pelo largo impresionante. Parece metalero. Debe serlo, porque los metaleros son buena gente. Sí. Los metaleros son buena gente. Es cierto. Como el meme que dice, los punks y los metaleros parecen malos y son buenos y los hippies parecen buenos y son buenos. En esta cuenta apoyamos a los punks y a los metaleros. Odiamos a los hippies. Este chico Felca se hizo un video de él entrando a los inicios de las plataformas más comunes, tipo Instagram, TikTok, Twitter, y empezó a mostrarle a la gente un video que duró 40 minutos, yo no lo vi ni lo quiero ver, y empezó a mostrar qué era lo que aparecía en los inicios. Es escabroso la explotación sexual infantil y juvenil al acceso inmediato de los depredadores sexuales que abundan en este mundo horrible y a la vista de todos. A ver, había un proyecto de ley en Brasil que quería regular esto y este proyecto estuvo estancado 3 años en el Congreso. Gracias a que salió el video de este chico Felca, que le mandamos un beso, ojalá que nos esté viendo, y al debate social que generó por sobre todo, se destrabó esta ley y Lula dijo, vamos a poner las cartas sobre la mesa. Y en 15 días salió la ley. 2 semanas. Igual no está regulada, eso también es importante. Es una ley que es pionera en América Latina y ahora la vamos a contar un poco, pero todavía no está regulada y por lo tanto no está no está rigiendo aún, entonces falta como para ver si esto realmente es la solución o no. Sí. Pero a priori parece muy buena. Sí, y algo también diferente, la diferencia también que tiene con Australia, que recién en Australia decíamos que no había escuchado UNICEF, esta ley brasilera es como un anexo, como un complemento de la ley que protege los derechos de los niños y de los adolescentes. Claro.
Ese también es una gran diferencia con Australia. Claro, y básicamente lo que hace esta ley sí es regular el diseño, que es lo Sí. que no hace la ley de Australia. Sí, el Decimos diseño y- Australia, pero nos referimos a todos los países que Sí. efectuaron la prohibición. Lo que pasa es que Australia fue el primero, entonces es como el que marcó el camino, pero hay un montón de Sí. países que adoptaron esta misma regulación. Exacto, Brasil se interesa por fin en regular el diseño y la arquitectura de las plataformas. Exactamente. Entonces, ¿qué hace? Prohíbe el scroll infinito, que es tipo esto de estar así, ¿verdad? Para menores de 16 años esto todo, ¿no? La reproducción automática, que es que cuando ni bien ves un video se te reproduce automáticamente y eso hace que te quedes. Y los dark patterns, que para mí esto es muy importante porque los dark patterns son cosas que usan las plataformas como para engañarte. Tipo que te puedas suscribir muy fácil, pero que la cancelación de la suscripción sea imposible. Que te pongan como el botón de aceptar súper ahí grande, pero después escondido, el de rechazar. Bueno, un montón de mecanismos que te hagan comprar cosas accidentalmente, como diseños engañosos para que compres, para que cliques y demás. Esto está prohibido, según esta ley, para todo lo que son menores de edad. También está prohibida la recolección de datos con fines comerciales de menores de edad, lo cual también me parece como que está bueno. Sí. Porque a los pibes se les vende mucho en redes sociales. Prohíbe los loot boxes en videojuegos, que son como unas cajitas de recompensa que vos no sabés lo que tienen y las tenés que agarpar sin saber lo que tienen, bastante parecido a apuestas, casinos, etcétera, que obviamente generan un montón de adicción. Elimina la autodeclaración de edad, es decir, vos no podés decir tipo, che, tengo 16 y ya está, sino que tiene que haber una verificación concreta. Esto sí lo comparte con Australia, pero algo que agrega, que me parece muy interesante, es que las cuentas de menores de edad tienen que estar vinculadas con un tutor Con legal, las cuentas de con- los de los tutores, padres. de los padres. La persona que la familia designe como tutor, pero tiene que estar vinculada. Entonces ahí vos ya la familia pasa a tener una potestad, porque para mí eso también es importante, ¿no? Sí, no, por supuesto. O sea, no solamente que venga el Estado y regule, para mí es importante que el No, Estado regule. sí, y además una contención no solo a los chicos, sino también a las familias de los chicos, porque debe ser, es tremendo para eso, es algo que atraviesa a toda la familia. Sí, pero darle la potestad a la familia de que ellos puedan como regular lo que sucede. Por supuesto que esto cada familia lo puede hacer si quiere, pero bueno, en la regulación australiana como que les dice, no, listo, no hay chance, ¿entendés? No estás y no estás, no puedes hacer nada, aunque tus viejos tengan el consentimiento. Y acá te dicen, che, pará, vinculate la cuenta con el pibe y, o sea, metete a controlar, feo, pero es así. A chusmear que está Sí, viendo la criatura. Pero metete de verdad. Igual obvio que también esto es un bajón para los padres porque es una cosa más que tenemos que hacer, pero bueno, la realidad es que no queda otra, o sea, dejarlos solos, así como así, a la buena de Dios, no. Y no es una opción. No. No es una opción porque sale mal. Y después plataformas con más de 1 millón de usuarios menores de edad están obligadas a generar informes trimestrales sobre las denuncias que se hacen dentro de esa plataforma respecto, obviamente, de estos menores, que también me parece que está bueno porque hay un montón de denuncias. No es que los pibes no denuncian, no es que los pibes les chupa todo un huevo. No. Hay un montón de denuncias, lo que pasa es que nadie hace la recolección de esos datos. Entonces, no estamos tan claros sobre cuánto, ni cómo, ni dónde. Sí, denuncias que por lo menos no, sabemos que no van a quedar en la nada. O sí, pero por lo menos sabemos que existen. Sí, que existen. Hay un poco de conciencia Sí. aún. Bueno, esto es lo que plantea la ley brasilera. Insisto, todavía se tiene que regular, tiene que entrar en vigencia y tenemos que ver qué pasa con esto. ¿Es la solución a todos los problemas? No. No creo. No, pero por lo menos ponen el foco donde hay que ponerlo. Pero por lo menos, claro, ponen el foco en donde pensamos que hay que ponerlo. Donde pensamos que hay que ponerlo. Veremos qué pasa con esto. Pero la diferencia concreta está en eso. Es tipo, che, Australia pregunta, che, ¿cómo hacemos para que no entren nunca más? Y Brasil dice, che, pará, ¿cómo hacemos para cambiar lo que ven? Básicamente. sí, intenta modificar la lógica. La lógica que te hace estar esclavo de una red social de manera continua. Exactamente. Lo importante de esto es que la regulación no puede ser un sustituto a que las plataformas construyan entornos más seguros, ¿no? Es un poco lo que hablábamos en el episodio anterior. Silicon Valley vino y nos dijo, che, esto es imposible de regular, esto es así, es inabarcable, qué sé yo. No, para. Tiene que haber una manera de regular esto, tiene que haber una manera de construir tecnologías que no sean tan dañinas. Sí, y es una semilla que recién está, o sea, esto es muy nuevo, estamos hablando de noviembre o fines del año pasado Sí. hasta ahora.
estamos hablando de leyes que recién están, o sea, esto es muy nuevo, y es algo que se va a tener que estudiar, que va a llevar unos años de estudio. Sobre todo porque el problema está muy enraizado, ¿no? El problema es un problema muy grande. De años. De años, que recién ahora estamos empezando a atacar, entonces seguramente con la regulación sola no alcanza. Ahora, me parece importante destacar que lo que hace Brasil es dejar de poner la responsabilidad solamente en la familia, o sea, en algo individual, en algo que tenemos que resolver nosotros. En algo privado. En algo privado, y lo pasa hacia una esfera pública. Para mí no es ni una ni otra, son las dos. O sea, lo que decíamos recién, no es ni Australia diciendo, che, deja que yo hago todo, pero tampoco es la individualidad pura de que se resuelve en cada familia como cada familia puede, porque obviamente no todas las familias pueden lo mismo. No, hace falta una campaña de concientización masiva desde... Sí, hace falta que los estados se metan, en este caso regulando, y después de otras maneras que también veremos. Pero bueno, nada, Brasil no es que resolvió el problema, pero dio como un paso en la dirección correcta, y también para todas las personas que vivimos en LATAM, es como, bueno, o sea, acá hay algo para prestar atención y para ver y para tal vez, si es un caso de éxito, hasta poder imitar. Sí. O sea, me parece que está muy bueno, la verdad, que haya sucedido acá en LATAM eso. Porque no lo hizo ni Dinamarca ni Noruega, lo hizo un país latinoamericano. Bueno, y entonces un poco para ir cerrando, lo que nosotras sacamos un poco de esta investigación que hicimos de la regulación de los distintos estados es que, bueno, que la prohibición no pareciera ser el camino. Y hay un montón de propuestas de personas que dicen, che, pará con la prohibición. O sea, está todo bien con lo de Brasil, pero también hay otras cosas que se pueden hacer. Creemos que es más por acá. Claro. Por ejemplo, una educación digital en la infancia, ¿no? Como una materia obligatoria. Así como yo muchas veces digo que el sentido común debería ser una materia obligatoria en la primaria, bueno, esta también, como leer y escribir, a ese mismo nivel. Sí, no sé si como una materia obligatoria o como algo transversal, pero los pibes tienen que entender, porque hay una brecha muy zarpada entre, por ahí, las habilidades técnicas de lo que un pibe puede hacer dentro de una de estas plataformas y lo que en realidad pasa con esa plataforma. Entonces está bueno que los chicos que se meten en estos lugares desde los 9, 10 años, cada vez antes, cada vez más temprano, tengan noción de lo que están haciendo ahí, de lo que está pasando ahí. ¿Y de, ¿no? qué es eso? También, o sea, che, mirá, esto está hecho para que vos caigas acá y seas un esclavo, o sea... Sí. No subestimarlos, aunque sean pibes, entienden perfectamente, más en este mundo veloz en el que vivimos. Y bueno, y otra es empoderar a las familias, ¿no? No solamente darle un fanzine y decir, che, mira, esto hace mal, no sé, sí, cursos, talleres. Darles herramientas concretas para que realmente puedan ayudar a sus hijos a que salgan de esta locura. Sí, o que directamente no entren en un loop de adicción pensando en el futuro. Sí, porque además, o sea, padres adictos, hijos adictos también, ¿no? Hay que decirlo. Sí, obviamente. Lo que pasa es que no es lo mismo alguien como nosotros, yo me considero bastante adicta, pero no es lo mismo alguien que arrancó a los 20, a los 25. No, obviamente, pero los pibes chicos ven que los padres están todo el día con el celular y te hacen una pregunta y vos no le contestás y, ¿no? Digamos que el ejemplo... Sí. Tiene que 100%, 100%. No es un palo, ¿eh? No, igual lo tomo, porque es verdad. Yo trato de no estar con el celular conmigo, pero no lo estás. No lo logro también, no. Estoy mucho más de lo que me gustaría. No. Obviamente que ahí también hay una problemática terrible, porque los padres, muchos estamos requemados, o muchos tienen 35 laburos, no tienen quien les cuide al pibe, entonces ponele Peppa Pig 10 minutos, necesito sacar este brief ya. Ojalá 10 minutos. Hay gente que necesita hacerlo muchísimo más. Entonces ahí también pasa todo, se intrincan un montón de cuestiones que son complicadas. O sea, no todos los países son Noruega. Muchos tenemos esta problemática de padres muy quemados que necesitan apoyo y lamentablemente solo lo encuentran en las pantallas. Sí. Esto es una realidad. Es una realidad, sí. Después, bueno, que las empresas, ¿viste? Tomen una responsabilidad real, ¿no? Porque, como dijimos, en Australia hicieron esta ley y todo, y las mismas empresas incentivaban a hacer trampa, ¿no? Bueno, tiene que haber un compromiso real por parte de las empresas y por parte de las plataformas a ser activos en esta lucha contra... Sí, en realidad a generar una cultura empresarial que tenga la seguridad infantil como primera medida, por sobre todo, por sobre el profit, por sobre todo. Sí. Estamos muy lejos de eso, pero bueno, es algo muy deseable para este ecosistema que queremos construir. No, y es algo clave también. Sí.
Y después también una respuesta judicial especializada, es decir, que en la justicia existan instancias para tratar delitos digitales a menores que sean específicos, no que se traten como delitos comunes porque no son delitos comunes. Entonces también hay que capacitar al sistema judicial para que esté preparado para que le lleguen este tipo de cosas porque son cosas muy delicadas y que no son lo mismo que un delito común, sinceramente. Y bueno, y la transferencia algorítmica que tiene que ver con esto de que las empresas se comprometan un poco más, que realmente nos muestren qué es lo que están haciendo. También estamos como Lejitos. bastante lejitos. Pero bueno, estas son las cosas que proponen los detractores de la prohibición y que me parece que tienen como bastante lógica. Sí. La realidad es que si la energía de que los gobiernos están poniendo en prohibir se direccionara hacia atacar el tema del diseño de las plataformas y a construir tecnologías que no generen daños, bueno, por ahí podríamos hacer como otras cosas. Entiendo igual que como la primera respuesta sea prohibir, ¿no? Es medio lo que es la más fácil, la que está más a mano, pero no necesariamente la más efectiva. No, y es medieval. Es medieval. Es totalmente medieval. No terminamos de entender si estas primeras formas de regulación son como el inicio del camino. Tenemos más preguntas que respuestas. Sí, es muy probable. Puede ser. O como, no sé, un primer intento de ponerle límites a algo que todavía no sabemos el alcance que tiene, porque también eso es real, medio que todavía no terminamos de entender todo ese mundillo. Sí, y como bien dijiste en el primer episodio, lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, pero bueno, hay semillitas. En el medio hay semillitas que ojalá germinen. Ojalá. Bueno, gente, hemos llegado hasta el final del episodio. Les quiero contar que a partir de hoy nos vamos a tomar un break porque nuestro filmmaker Juancho se va a unas merecidas vacaciones. Lo vamos a aplaudir por estar atrás de cámara. Así que vamos a dejar de grabar por un mes más o menos. Y nada, vamos a volver el mes que viene con muchísimo más contenido de este tipo. Espero que les haya gustado y si se quedaron con más ganas, vean los capítulos anteriores. Que también están muy buenos. Y que todo tiene que ver con todo. Y todo tiene que ver con todo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.